Mateo. Si recuerdan, empezamos a ver el capítulo 4. Y si recuerdan, vimos cuando después del bautismo, el Espíritu Santo se lleva al Señor Jesús al desierto para que ayune 40 días y 40 noches para ser tentado. O sea, el propósito era ser tentado, ¿se acuerdan? Y vimos las tres tipos. ¿Se oye raro? ¿Se oye bien? Por un momento. ¿Se qué? ¿Se cortó? Y ahora, ¿cómo se oye? No se oye cortado. No, sí. Payasito me queda poco. Y vimos, explicamos en qué consistían las tres pruebas que enfrentó el Señor Jesús. Y vimos el propósito por el cual Dios permitió que el Señor Jesús fuera tentado, ¿no? Explicamos muy bien todo eso. Y básicamente era para demostrar que Jesús, la impecabilidad de Jesús. ¿Qué quiere decir la impecabilidad? ¿Qué significa esa palabra? Que no tiene pecado, no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Entonces, si Jesús fue tentado, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ser tentados en esta vida o no? Somos tentados, entonces siempre va a haber tentación. Ah, bueno, pues la idea es eso. Nos vamos a enfocar nada más al tema relacionado con Jesús, pero enfocándonos a nosotros, entendiendo qué es la tentación. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por tentación? ¿Qué entiende alguien por tentación? Ahí, no sé quién trae el micrófono. El Max. ¿Alguien que me quiere decir qué entiende por tentación? No, dale. No. Pues prácticamente sería un estado en el que estamos vulnerables a poder tal vez caer en pecado, o en su defecto pues tentación y prueba vienen siendo la misma palabra, a responder correctamente a esa vulnerabilidad. ¿Ser tentado es pecaminoso? No. ¿Eh? No. Como dice Luis, ser tentado no es pecaminoso. Caer en pecado, caer en la tentación, sí, ¿no? Entonces, es lo que vamos a entender un poco de la tentación. La verdad, es un tema muy interesante y voy a ser honesto. Esto es un extracto que yo saqué de un libro que estudiamos hace muchos años. Lo estudiamos todo el libro con un grupo, una misión que teníamos. Pero nada más hice un extracto de 1 hora, imagínate. Lo tuve que resumir el libro en 1 hora, batallé bastante. De un puritano que se llama John Owen, que se enfocó mucho en este tema y buenísimo. Entonces, pues ahí saqué un extracto lo más breve que se pudo haber sacado. Entonces, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní? Cuando ya venían por él, que estaba con los discípulos, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Cuando estaba muy afligido, entonces le dice, bueno, cuando menos apóyenme, les dice a los discípulos, voy a oír orar, ustedes quédense orando. ¿Qué pasó? ¿Sí se acuerdan qué pasó? Se durmieron, ¿no? Pobrecitos. Pero 3 veces les dijo, voy a ir a orar, respáldenme con oración. Y se fue, y las 3 veces dormidito. Ya lo último, ya, duérmanse mejor, les dijo. Pues ya para que en eso llegan ya los soldados por él. Ah, bueno, mira, en este pasaje, bueno, es lo que vimos, la prueba 1, hoy vamos a ver la tentación. Bueno, voy hasta el 7. Aquí, mira. Es ese pasaje. Ve lo que dice el Señor Jesús. Velar, llorar, para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué observamos de importante ahí? Son palabras de Jesús. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Hay algún mandato ahí? Para empezar. ¿Sí? 2 mandatos hay. Están en imperativo, son órdenes. Velen y oren. ¿Qué es velar? ¿Alguien sabe qué es velar? Con palabras de nosotros. ¿Qué es velar? Estar alerta. Estar apercibido. Apercibido, alerta, vigilantes, exactamente. Exactamente, eso es como. Entonces estén atentos, vigilen y estén orando, dice. Y luego da el propósito. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, ¿no? Entonces nos da 2 mandatos y nos da la razón de por qué hacerlo. Es una declaración muy fuerte.
Se fijan que no dijo, Marta, ora y confía en ti, confía en tu madurez. Abraham, confía en tu fortaleza. ¿Por qué no dijo eso el Señor Jesús? ¿Por qué no dijo eso? No dijo eso, ¿verdad? ¿Sabe que nos considera muy débiles? Miren, ¿sabían que hay dos tipos de tentación, por decirlo así? Dos tipos. ¿Cuáles creen que vienen? Dos clases de tentación, por decirlo de una manera. ¿Sí saben cuáles son? La de Dios y la de Satanás. Son dos tipos. No más que la de Dios, no usamos la palabra, Tony lo explicó ahorita. En griego la palabra tentación y prueba es lo mismo. Pues cuando son de Dios le llamamos prueba, cuando vienen de Satanás le llamamos tentación. ¿Sí? Entonces, es como un cuchillo. La tentación o la prueba es como un cuchillo, no es bueno ni malo. El cuchillo lo vamos a usar para cortar algo que vamos a cocinar o para hacer un daño. La prueba y la tentación en sí misma no es mala, es depende de cómo venga y qué va a pasar con ella, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿cómo son las pruebas o tentaciones que vienen de parte de Dios? La primera, ¿sabes cuál es? Es una tentación que Dios usa para saber cómo está nuestro estado espiritual. Es decir, Dios permite que pasemos por cierta tentación o nos pasa por una prueba para que nosotros veamos cómo está realmente mi salud espiritual. Estoy fuerte, estoy débil, ando en la carne. ¿Cómo estoy? Estoy confiado, el orgullo. Si me explico, por ejemplo, ¿alguien recuerda de los mejores reyes que tuvo Judá? Uno fue Ezequías. ¿Sí recuerdan algo del rey Ezequías? Me encanta el pasaje de él porque hizo muchas cosas buenas y cuando en eso cae enfermo, le pide él, ahí pongan los errores y actividad de viejo, le pide, ¿y qué señal voy a tener de que realmente Dios me va a sanar? Nadie deberíamos hacer eso. Y le dice el profeta Isaías, pide una señal, que adelante la sombra del reloj o que retroceda. No, pues que avance está bien fácil, que retroceda 10 grados. Y Dios le concede que retrocedió la sombra 10 grados. ¿Sí sabes qué es eso? Si tú tienes ahorita un reloj de sombra, que retroceda 10 grados, y Dios le permitió eso para confirmarle, te voy a sanar y te voy a dar 10 a 15 años más de vida. ¿Sí? Ah, bueno, le concedió 10, 15 años más de vida, porque lloró Ezequías. Y en esos 15 años, ¿sabes qué pasó? Era cuando Asiria perdió el poder y los babilonios tomaron fuerza y empezaron a visitar a los israelitas. Y en una de esas visita al rey Ezequiel porque se enteran del prodigio que había pasado. Y este rey les dice, pásenme, mira, este es mi reino. Mira todos mis tesoros. Mira mi palacio. Mira todo lo que tengo. Entonces se van los babilonios y llega Isaías. ¿Qué vinieron a hacer? Creo que sí lo puse. ¿Qué vinieron a ver? Vinieron a ver mis tesoros. Y vinieron a ver todo lo que yo tengo. Y les dice Isaías, bueno, va a pasar un día que todo eso que tú les mostraste van a ser llevados. ¿Sabes por qué hizo eso Ezequías de viejo? Dice, mas en lo referente a los mensajeros, príncipes de Babilonia, que lo visitaron, que enviaron a él para saber del prodigio que había sucedido. Ese prodigio posiblemente fue cuando retrocedió 10 grados la sombra. Dice, Dios lo dejó, o sea, Dios permitió que estos babilonios líderes lo visitaran con malas intenciones para probarle al rey, para ver, viste, lo hiciste por orgullo. Tú quisiste mostrar todo esto para ufanarte, exaltarte, el tipo de rey que eres. Y esa era la tentación. ¿Y cuál fue el resultado? Tiempo después fueron conquistados por Babilonia, exiliados. ¿Ves? Son los tipos de pruebas que Dios nos pone para probarnos, para que veas lo que salió de tu corazón. Orgullo salió de Ezequías. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué otro tipo de prueba nos pone Dios? Encomendándonos deberes, tareas que a veces son superiores a mi capacidad. Y tú dices, pero Señor, esta prueba es demasiado grande. Pero es para mostrarnos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham?
Siendo viejito, le promete un hijo, le va a hacer la descendencia, naciones, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando por fin le da un hijo, pasan 10, 15, 17 años y le dice, ahora ofrécemelo. ¿Se acuerdan? Era una tarea fácil de hacer. Era para saber. Mande, perdón. Y es interesante porque justamente un no creyente es imposible que vaya a responder a esas pruebas y las vaya a pasar. Es imposible, ellos no pueden con ellas. Sin embargo, nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la promesa de que aunque esas pruebas pueden ser gigantes para nosotros, dice la Biblia que no hay una prueba tan grande que no podamos nosotros superar. Exacto. Y realmente, ¿por qué logró hacer eso Abraham? De que realmente, cuando estaba a punto de soltar el cuchillo para degollar a su hijo, por la gracia de Dios, no es que Abraham tuvo una gran fortaleza y entereza, ¿no? Fue la gracia de Dios que le permitió. Realmente son pruebas superiores a nosotros, pero que por la gracia de Dios podemos pasarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean lo que le pasó a Pablo. En uno de sus viajes misioneros dice, no queremos que ignoren acerca de la gran tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados, fíjate, en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, era seguro. Ellos realmente dijeron, vamos a perder la vida. No da detalles, pero iban a perder la vida. Y mira lo que dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, era seguro que íbamos a morir. Pero ya después por revelación se entera que esa prueba que era para que no confiaran en ellos, sino en Dios. ¿Te fijas? Es una prueba superior a mi capacidad, pero es para demostrar que debo confiar en Él. ¿Dónde está? Ahí te va a demostrar Dios. Son pruebas que Dios permite. ¿Verdad? Otras son realmente para sufrir por Él. ¿Qué tan dispuestos estamos para sufrir por Él? Me acuerdo hace muchos años, erróneamente, unos líderes inmaduros cuando me pidieron que ya pudiera ser miembro. Entonces me hicieron una pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer por Cristo? Y yo no esperaba ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, como que me estaban calificando, pues no sé, le digo, ¿morirías por Él? Y yo, pues sí, pero tampoco quería ser mentiroso, ni quería ser hipócrita, entonces, ¿morirías por Él? Y yo, ay, sí moriría. O sea, me sentí bien comprometido, pero pues, era yo muy bebé como para contestar ese tipo de preguntas, pero realmente sí estaba yo dispuesto a sufrir por Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces muchos creyentes han encontrado en una forma inesperada, les fue concedida fortaleza para ser torturados o aún para morir por Cristo. ¿Sí? Tenemos a Esteban, ¿se acuerda de Esteban? El primer mártir, que nada más por predicar y compartir las verdades a sus compatriotas judíos fue lapidado. ¿Qué es ser lapidado? Apedreado, lo decimos nosotros, ¿no? Exactamente. Vemos que los apóstoles, prácticamente todos, a excepción de Juan, fueron perseguidos y torturados todos. Aún Pedro fue crucificado de cabeza y primero fue su esposa. Está difícil eso, ¿no? Los grandes reformadores que hemos platicado, ¿no? Que la Iglesia Católica cómo los persiguió por defender la sana doctrina, muchos fueron quemados vivos. Al ser quemados vivos, algunos estaban cantando alabanzas. ¿De dónde surgió esa gracia? Gracia de Dios, ¿verdad? De hecho, vean lo que dice aquí Filipenses. Como dice, hermano Abraham, fuerte, léalo. Fuerte. Porque a vosotros os he concedido. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿qué nos ha concedido Dios? Que suframos por Él, ¿verdad? ¿Cuándo? En las pruebas. Otra manera que el Señor nos prueba es la falsa enseñanza o los falsos maestros, exponiéndonos a ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Deuteronomio 13, se lo voy a leer, no tienen que buscarlo, vean lo que dice Deuteronomio 13, en el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anunciare una señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, fíjate, se cumplió lo que dijo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Es decir,
Este profeta te hace una profecía, un sueño, y se cumple. Pero luego te dice, pero mira, vamos acá. Algo que Dios no mandó, mira lo que hace. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador, porque Jehová vuestro Dios te está probando para saber si amas a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y vuestra. O sea, te va a poner a alguien que hasta hizo un prodigio que se cumplió para ver si te desvías. El día de hoy no tenemos este tipo de gente, pero tenemos predicadores con doctrina torcida, falsa, mala doctrina, ¿no? Que a lo mejor van a ser muy simpáticos, muy agradables, muy amorosos, parecen muy santos que tú, ¿por qué Brian no es así? No me dio. ¿Se entendió? Esa es la clase de prueba con las que Dios usa. Ahora, ¿cómo es las clases de tentación que Dios Satanás nos pone? ¿Cómo crees que será? Esa clase de tentación es una prueba diseñada para conducir a la persona a pecar. Siempre que Satanás nos tiente es para que pequemos y para blasfemar el nombre de Dios. Las dos cosas, son cosas bien graves. Lastimar nuestra alma, nuestro testimonio y lastimar la obra de Dios. Siempre es así la tentación de Satanás. ¿Estamos? El diablo va a tentar al creyente incitando. Él no me pone pensamientos. Ay, este pensamiento tan feo me lo puso Satanás. No, ese pensamiento salió de ti. No le eches la culpa a Satanás. Satanás te incitó. Muy diferente. Me incitó. Pensamientos y deseos malos con mi mente. Ahí no le gusta la guerra. La mente. Todo es en la mente. Todo es en la mente. Por eso en Mateo usa la palabra el tentador. Porque él tienta. Es su profesión más habitual, ¿no? Por eso en Efesios 6 le llama, ¿cómo se llama las tentaciones? Los dardos de Satanás. Es como fuego que arde, te los lanza y arden, que son tentadores. ¿Sí? Queman. Es un deseo que te puede quemar, ahorita vamos a ver eso. Es tan fuerte que pues es muy difícil a veces, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el que yo desee una vida ahora que estoy casado, quiero una vida tranquila con mi pareja, que no tenga muchos problemas económicos, quiero tener hijos, quiero tener nietos, quiero tener una buena salud, quiero tener una buena reputación en la iglesia, que todos me respeten, llevarme bien con todos. ¿Eso es malo? ¿Es malo eso? No, es bueno, ¿verdad? Todos deberíamos desear eso. Pero eso se puede convertir en una tentación. El desear eso se puede convertir en una tentación, ¿no? Si llegas a hacer un deseo tan grande, se puede convertir en una tentación. ¿Qué tal si Dios no me da nietos? Muy buenas nietas me da. ¿No? Sigan orando por Alicia, ¿no? No va a ser fácil estar sin mí allá. Es una tentación para ella, pobrecita. Ahora, si se fijaron, no sé si observaron la frase de Jesús en el Getsemaní cuando le diga, velen y oren para que, ¿qué? Una palabrita, para que no entren en tentación. ¿Qué significa la expresión entrar en tentación? ¿Qué creen que significa? Entrar en tentación. Dar cabida. Dar cabida, dice la hermana Marta. Mira, dos respuestas erróneas. Significa simplemente ser tentado. Incorrecto. Entrar en tentación no significa eso. ¿Significa ser vencido por la tentación? Tampoco. Entrar en tentación no significa eso. Entrar en tentación es de, llegas como al clímax. Hay un poder seductor, una fuerza atractiva, un deseo tan grande. Eso es entrar en tentación. Porque va a haber un montón de tentaciones pequeñas que como si nada las vas a omitir o las vas a pasar. Pero entrar en tentación es sumamente fuerte. Y normalmente todos cuando entramos en tentación, caemos. Es rara la vez que la resistimos. Sí se puede, pero es raro. Entonces, cuidado, son dos distintas, ¿no? Tentación normal, la verdad que es casi muy fácil que la vamos a superar. Ustedes saben que una debilidad mía es comer. Yo como por placer. A mí me causa deleite el comer. No es saciar el hambre el comer.
Entonces, más las cosas que engordan tristemente, o sea, qué gusto tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fascina el chocolate. Tengo un chocolate que me encanta con cacahuate. Tiene como 3 años ahí en mi refrigerador. No lo pruebo. Y es una tentación. Pero es una tentación que yo abro el refri, lo veo y no lo agarro. Esa no es tentación para mí. Es una tentación muy leve. No entro en tentación con esas cosas. Pero hay otras cosas que para mí entro en tentación. Ahorita vamos a explicar cómo es, qué síntomas tienen, para que los distingas y hagas algo cuando entres en tentación. Porque cuando entremos, casi siempre vamos a caer y va a ganar Satanás. Entonces, por ejemplo, no sé si lo puse, mira, aquí está. Entrar en tentación significa experimentar un grado inusual, un poder cautivador de la tentación. Entonces, a la hermana Marta, posiblemente ella le tienta muchísimo, no sé, la ropa. Y a mí no. Yo, la hermana con lo que cae. Bueno, para ella entra en tentación cuando hablan de ropa. A lo mejor yo, el chisme me fascina a lo mejor, ¿no? Entonces, son dos áreas. Para que no juzguemos cómo es posible que el hermano Abraham cayó con esta situación tan... Sí, pero es que le entra en tentación en esa situación. Nosotros no. Mira, la Biblia a veces le llama la hora de la tentación, que es casi lo mismo, entrar en tentación, y la hora viene a ser. Requerimos, siempre que entremos en tentación, la única solución es recibir gracia especial por parte de Dios para ser librados. Sin ella, vamos a caer. ¿Verdad? Y normalmente esto empieza que le damos vuelta en la cabeza y empiezas a pensar y al principio te sonaba eso que te causaba tentación, te hacía feo, pero cada vez que lo piensas ya no es tan feo y ahora es más factible y empiezas a buscar argumentos para convencerte de que no es tan malo si hago esto. Estás entrando en tentación. Estás así. Es como cuando, dice el autor, es como cuando entra un vendedor y toca la puerta de tu casa y te ofrece un producto. Fácil, cierra la puerta y se acabó. No, te cuenta que el vendedor puso el pie en la puerta para que no pueda cerrar. Él ya casi tiene un pie adentro y te va a vender el producto. Entrar en tentación es algo así. Ya no vas a poder cerrar la puerta. Y tú le estás dando vuelta y cada vez te convences más. Cada vez te justificas más de que si hago esto... Mira, y el problema es que hay dos sentimientos muy fuertes. El temor y la atracción o seducción. Ese gran deseo y el temor son las dos cosas que se juntan y prácticamente me empujan para que yo entre en tentación. Esos dos. Siempre que la tentación combina el poder del temor con el poder de la atracción, la tentación ha llegado a su hora. Y toda la fuerza de la tentación consiste en la combinación de estos dos sentimientos. ¿Se acuerdan cuando David, que cayó en pecado con Betsabé, él empezó a tener un sentimiento de temor si se entera? Acuérdate cuál era la ley mosaica que decía: si caes en adulterio, lapidado. Yo como rey, que se enteren que yo tuve relaciones con la esposa de uno de mi ejército, mi prestigio, el temor, perder mi prestigio, temor de que me maten, temor de que si Urias se entera y se venga. Un montón de expresiones de temor tenía él, que lo llevó a qué? A decir, bueno, mejor lo mato yo a él. El temor lo llevó a hacer eso. Y la atracción que sintió por esta mujer, en vez de cerrar la ventana, abrir y decir, tráemela, fue fuertísimo, fuertísimo. Y luego, ya que mata al esposo, hipócritamente él parece, mira qué bondadoso él, la protegió, se casó con la viuda, la va a proteger. Seguía la atracción, ese deseo malsano de querer una mujer ajena. ¿Sí? Se juntaron los dos y fue terrible. Acuérdate que estuvo 1 año fingiendo ser el rey santo y piadoso, hasta que vino Natán y lo confrontó. ¿Se acuerdan? Entonces se juntan estos dos y es terrible lo que podemos llegar a hacer.
Y eso debe ayudarnos para que tomemos muy en serio la tentación. Y más cuando sintamos, tú sabes bien cuando hay esa atracción a eso, ¿no? Esa atracción, empiezas a darle vueltas, empiezas a pensar cada vez más en eso, en eso, en eso. Y si se junta el temor. Por ejemplo, mira, este es el pasaje donde Jesús les está enseñando cómo orar a los discípulos, porque ellos se lo pidieron. Pero fíjate la expresión, no nos metas en tentación. Es la Reina Valera, no me gusta mucho cómo la pone, mas líbranos del mal. ¿Cómo se explica eso? No nos metas en tentación, Dios, mas líbranos del mal. ¿Cómo podemos explicar? ¿Lo entiende? Yo la verdad en Reina Valera no lo entiendo. No sé si soy el único raro aquí. Entonces mira, no se van a enojar los puristas porque puse esas paráfrasis, son paráfrasis, pero se entiende mejor. Mira lo que dice una. No nos dejes, ya te está más claro, no nos dejes caer en tentación. ¿Te fijaste la diferencia? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí hay una enseñanza muy importante. Ve la otra que dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Están mucho mejor estas dos traducciones. ¿Se entiende lo que está en la enseñanza ahí? Cuando Jesús les enseñó a orar, así oren a Dios. ¿Qué están pidiendo ellos? ¿Qué están pidiendo? Porque la Reina Valera parece ser que es Dios el que te empuja a la tentación. No, ve que está diciendo aquí. Que nos proteja con su gracia, es lo que está enseñando ahí. Que nos proteja con su gracia. Que nos otorgue un poder para no ceder, para no caer. ¿Sí? Y que Él es el que permite lo de las pruebas. Eso es lo que está enseñando esa frase. La gracia y que Él tiene el control. Como tú tienes el control, Señor, no permitas que caiga en la tentación. Y si caigo, Señor, que tu gracia me proteja. Es lo que me está enseñando. ¿Sí o no? Bueno, fíjate, ¿qué tan importante es guardarnos de la tentación? Todos aquí hemos tenido en las iglesias visitas. Además, algunos, esas visitas se han quedado, han recibido discipulado, se han bautizado, se han hecho miembro y después se han ido. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué crees que pasó eso? Por la tentación. Por la tentación, para que veas el poder que tiene. Cuando un no creyente se aparta, apostató. Fíjate qué tan grave pecado. Cayeron en la tentación y apostataron. Mira lo que dice Lucas 8:13. Te lo voy a leer. Los de la piedra, está hablando de la parábola de los terrenos. Los que están sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Son ellos. Vinieron con nosotros, hicieron miembros, se bautizaron. Pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ahí está, se apartan. El tiempo de la tentación, se apartan, apostatan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, otros también, son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Esta es la tentación. Empiezan las situaciones adversas de la vida y como cristianos no pueden pagar el precio, obviamente, porque no son creyentes, y mejor regresan a su vida antigua, apostatan. ¿Todo por qué? Por la tentación. Así de poderosa es la tentación con los no creyentes. Apostatan. ¿Sí? Judas, 3 años con Jesús, viendo milagros, viendo su predicación, orando con Él, comiendo con Él. Y apostató. ¿Cayó en tentación, sí o no? Es más, en la última cena le dijo, ándale, ve a hacer lo que tienes que hacer. Satanás fue y lo tentó y pum, lo vendió. ¿Sí o no? Para que vean el poder de la tentación. Ahora, ¿qué será con nosotros? Mira lo que pasa aquí. Adán, ¿qué pasó con Adán? Era creyente, ¿sí o no? Naturaleza impecable. No tenía mundo corrompido alrededor que lo visitara. Nada más una vez por medio de su esposa es tentado. ¿Y qué pasó? Cayó. Si Adán, que está en mejor posición que yo, cayó, ¿qué será yo? Abraham fue tentado. ¿Recuerdan a Abraham hablando ya no de su hijo? ¿Hubo otra situación en Abraham que digas tú, mira,
¿Recuerdan algún caso de Abraham? El padre de la fe. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿De qué? Sí, exactamente. Ahí cayó, exactamente. Otra más. Una que repitió 2 veces. Que dijo una verdad con una mentira. ¿Cuál había? Cuando dijo que era su hermana Sara, ¿verdad? Que llegó a 2 países en diferente tiempo, usó la misma mentira por temor. Porque dijo, ¿qué tal? Como es muy hermosa, me van a querer matar a mí para quedarse con ella. Mejor digo que es mi hermana. No le hace que después se ofrezcan. En tentación. El padre de la fe, Abraham, el que hablaba cara a cara con Dios, cayó Abraham 2 veces, el mismo pecado y en diferentes periodos. No era un jovencito, era un hombre de edad, muy entrado de edad. ¿Sí? Luis. Oye, de las 2 emociones que mencionas, temor Y atracción. En un principio pensé en el temor, como un temor a no caer, ¿no? ¿Temor qué? A no caer, a no ceder. O sea, no se podría confundir ese temor, porque va muy de la mano según lo que explicaste. No, es temor a la situación, ¿no? Temor al desprestigio, a la reputación, a las consecuencias. Temor al hombre en todo caso. Temor a todo, sí, excepto Dios. Sí, sí, exacto, ¿no? David, ¿alguna vez fue tentado David? El varón que era conforme al corazón de Dios. Un montón de veces fue tentado. ¿Sí o no? ¿Algún otro más? Noé fue tentado. Y ahí venimos todos nosotros de Noé. La sangre de nosotros viene de Noé. Donde fue la gracia de Dios, 8 personas fueron salvadas en el diluvio. Un varón justo Noé, ¿no? ¿Cuándo fue tentado? ¿Se acuerdan? ¿No? Un día que se le pasaron las copitas, ¿se acuerdan? Y luego uno de sus hijos lo ve, usted lo acaba de explicar hace poco, lo ve desnudo, ahí su honra como varón, como líder de la familia se perdió, y ya vino la maldición para un nieto, y en fin, ¿no? Fue tentado. ¿Pedro fue tentado, Pedro? Bien famoso Pedro. Claro que sí. Entonces se fijan, tanto en no creyentes como en creyentes, la tentación tiene mucho poder y hay muchas consecuencias. Eso es para que le pongamos serio importancia a la tentación. ¿Verdad? Mira, si consideramos nuestra propia debilidad, encontraremos bastantes razones para tomar muy en serio la necesidad que nos puso el Señor Jesús. Velen y oren. Velen y oren. ¿Sí? No tenemos, fíjate bien lo que dice. Aquí se enojarían muchas iglesias y psicólogos. No tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir la hora o entrar en tentación. No tenemos. En nuestras fuerzas no podemos. No podemos. Solamente por la gracia de Dios, si nos es dada, vamos a ser librados. Es de que dice, no, yo sé que sí puedo, no pasa nada. Para nada. Es una falsa confianza. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, no, pues va a pasar esto, mira a Jerusalén, los ancianos me van a hacer esto, va a pasar esto? Y dice Pedro, le dice, Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, dice Pedro. O sea, ellos sí, pero yo nunca me voy a escandalizar de ti, le dice a Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, Pedro, de cierto te digo que es más, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, no ellos, que tú. Y le vuelve a decir Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y unas horas después, blasfemó. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Dónde está su confianza? Esa autoconfianza no sirve de nada, es orgullo. O sea que si hay un poquito, una rayita, un nivel de confianza en ti para la tentación, quítala, no nos ayuda en nada. Es orgullo y nos va a hacer tropezar. ¿Me explico? Lo único es velar, llorar y esperar en la gracia de Dios. Es la única solución para ser librados de la tentación. No hay nada en nuestras fuerzas. Hace muchos años les dije, enseñé el libro, pero el libro completito. Entonces cuando íbamos a empezar el libro, la Alicia me acompañaba y le dije,
no sé por qué salió, le dije a Alicia, yo jamás, así todavía, íbamos en el carro así en la carretera, y jamás te voy a engañar. No hice así, no sé por qué hice ahorita así, no, pero jamás le dije, no, y la Alicia muy contenta con la expresión. Cuando termino, duré meses enseñando este libro, cuando termino de enseñar el libro, caí en cuenta que esa declaración era arrogante, fatua y mal fundada, porque yo estaba confiando en mí. O sea, en mi amor, en mi deseo por ella, o sea, jamás, Alicia, olvídate. Entonces, le tuve que decir mentiras, le dije, no confíes en mí, le digo. No, la verdad no confíes en mí, es la verdad. No puede haber eso. Ahora, mira, el problema, ¿qué es concupiscencia? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Ya no la usamos, es de la Reina Valera. ¿Qué significa concupiscencia? Porque en una ocasión me dijeron que una ovejita, una hermana, oró por su pastor que para que le diera mucha concupiscencia. Entonces, pues, no sabía qué es concupiscencia. Pero suena malo, ¿verdad? ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos, así. De una manera facilita, son malos deseos. Entonces, hay malos deseos secretos. Secretos es que no lo conozco. Dentro de mi corazón, que tan pronto se presenta la oportunidad de la tentación, se levantan, se alborotan, gritan, nos inquietan y lo peor de todo, nos seducen y no se dan por vencidos en tanto no sean muertos o satisfechos. Pues hay cosas que yo desconozco de mí, que son concupiscencias, pero cuando se presenta cierta oportunidad, surgen y yo, caramba, no sabía que yo era capaz de sentir esto o de desear esto, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya el Señor te mostró algo en tu corazón, el chiste es apartarse, pero hay muchas cosas que podemos desconocer. Cuando a veces daba mi testimonio de cómo era mi vida anterior, y había hermanos que no pasaron lo que yo viví, que sus pecados no eran tan escandalosos como los míos, y decían que ellos no habían caído tan bajo como yo. Lo decían con otras palabras, no soy tan feo. Y eso es pensar orgullosamente que hay cosas que no hicimos que los demás hicieron, ¿no? Eso es orgullo. O si la hermana Marta cayó en tentación en cierto pecado, es orgulloso pensar, yo jamás caería como ella, la hermana. La verdad, la hermana no sé cómo fue posible. Eso es orgullo. ¿Me explico? Porque acuérdate, hay concupiscencias dentro de nosotros que por la gracia de Dios no hemos caído tal vez más. Y te voy a poner unos ejemplos para que veas. No nos olvidemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, constantemente, ¿no? Algo que tú controlabas al inicio, estabas bien fuerte en ese pecado. Ahora, muchos años después, ese pecado ahora es muy fuerte contra ti. Y dices, ¿qué pasó? Si ahora soy más maduro, ahora conozco más. Así son las concupiscencias. Mira, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Sí? Dice otro Proverbios 3:5, fíjate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Esos que se creen muy maduros, muy sabios, cuidado, porque engañoso es el corazón. Entonces mira, ni el miedo a perder el testimonio, el prestigio, perder la paz, el ofender a Dios, el miedo al infierno, nada de eso podemos confiar en que me va a detener a pecar cuando estemos tentados. Ni esas cosas nos van a frenar aún, ni esas, cuando ya hemos entrado en tentación. Mira, para que veas el poder, me voy a ir al poder. Es enorme, tan enorme que te nubla la manera de razonar. Por eso hay gente que no le explicas, lo exhortas y no entiende porque está entrando en tentación. Es tan fuerte su tentación que nubla su razonamiento. Se está justificando constantemente. Es como cuando alguien se droga o se embriaga. El entendimiento se nubla. O sea, sí razona, pero el entendimiento se nubla. Digo, los que han caído, porque hemos pasado por esas cosas, se entendemos. Mira, la tentación disminuye la claridad del entendimiento, puede llegar a dominar la imaginación y los pensamientos. Estás ahí dándole vuelta a eso y lo amplías.
le pones detalles y te gusta de repente, ¿no? De tal manera que la persona no puede pensar en otra cosa. La tentación puede usar los deseos y las emociones para entorpecer la mente e impedir que pensemos con claridad. Es tremendo el poder de la tentación cuando le damos cabida. Por ejemplo, los israelitas, el pueblo elegido de Dios, los únicos que llegaron a conocer la ley moral de Dios, porque el mundo de antes, que era casi prehistórico, salvaje, bruto, los israelitas eran los únicos que tenían una civilización de este tipo. ¿Qué pasó con ellos cuando se alejaron de Dios? Llegó un punto que, por ejemplo, creo que era cuando los sitió, no sé si lo puse, los sitió no recuerdo quién, que los sitió, un rey de Siria, los sitió a los israelitas, y pasó mucho tiempo, al grado que una cabeza de burro, que no tiene nada de carne, carísima. Y llegó un punto que llegaron a un acuerdo las mamás. Hoy nos comemos y mañana, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede llegar a ese punto? El poder de la tentación. El temor de no soportar el hambre, ¿sí? El deseo de preservar la vida a costa de me como a mi hijo. ¿Cómo un ser humano puede hacer eso? Nosotros diríamos, es que los israelitas no son diferentes a nosotros. O sea, si yo llego a pensar eso, yo jamás haría eso. Soy un orgulloso. ¿Te fijaste lo que llegaron a hacer los israelitas? Los únicos que conocían esto y que sabían que era prohibido. En 2 de Reyes 6:24 ahí viene, ¿no? Dice, y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio. Entonces le dice una mujer al rey, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comemos. ¿Qué es esto? Parece una historia ficticia, pero por algo está en la Biblia, para decirte, toma en cuenta la tentación. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl, que era un necio, iba a pelear con los filisteos y les prohíbe que coman? No vamos a comer hasta que no ganemos la batalla, ¿no? Y los trajo hambriados, al grado de que sus fuerzas desfallecieron. Cuando termina la batalla y tienen el botín, los hombres, sus soldados, estaban tan hambriados, ¿y sabes qué hicieron? Se fueron sobre los animales, estando vivos, a comérselos. Y una de sus leyes era prohibir comer carne con su sangre. Lo tenían que degollar, que se desangrara un poco, ya lo destajas, ya es tu filetito y no hay ningún problema. No, fueron y... ¿Quién hace eso? Es el poder de la tentación. ¿A qué extremo pueden llegar? ¿Te acuerdas? Son ejemplos tremendos. David, que uno de sus defectos no fue buen padre, David, fue un mal padre. Entonces él no disciplinó a sus hijos y tuvo muchos hijos, desgraciadamente también medios hermanos. Resulta que Tamar y el otro, ¿cómo se llamaba? Amón, pues se enamoró de ella. Se enamoró. Pero llegó un punto en que la obsesión, la tentación, llegó al grado de necesito tenerlo. Entonces le pide el consejo a un amigo y le dice, mira, hazte el enfermito, dile a tu papá que la mande para que te atienda a ti y cuando estén ahí, pues aprovecha la situación. Dicho y hecho, la mancilló a su media hermana. Y cuando logró el cometido, todo ese amor desapareció. Ahora sentía un profundo desprecio por ella. Tremendo, ¿no? Temor y deseo. Los dos sensaciones, los dos sentimientos salieron ahí con amor. ¿Y qué hizo David? Ve el poder de la tentación. Lograr llegar al punto del incesto. ¿Sí? No piensas con claridad. Tú le dirías a Amón, es tu media hermana. No importa, necesito tenerla. ¿Sí? Necesito tener eso. Necesito conseguir eso. Necesito lograr eso, si no, no soy feliz. Necesito tener al lobo. Perdón, es una tentación ahí. Dice, el deseo pecaminoso, la concupiscencia, es como un fuego.
Son dardos de Satanás, queman. Y la tentación es el combustible que lo hace arder y salir de control. Combinan perfectamente mis malos deseos con la tentación que Satanás va a meter. Va a arder como si nada. Aún los mejores hombres piadosos, obviamente, pueden ser sorprendidos y abrumados por el poder de un deseo pecaminoso cuando se encuentra con una tentación idónea. Acuérdate, la meta de Satanás es tentar a los hombres. Siempre es la misma: deshonrar a Dios y arruinar su alma. Ahora, siempre que caemos en un pecado, mira, cualquier hombre que cae en algún pecado, tiene que estar seguro que llegó a través de la tentación. Siempre es primero la tentación y luego pecamos. No es que me sorprendió el pecado, no. Ya venía trabajando la tentación en ti. Por eso pecamos. Simplemente que cedimos. Seguiste alimentando la tentación. Por eso Santiago, fíjate cómo lo explica Santiago, como un embarazo. Dice, sino que cada uno es tentado, es decir, cada uno tiene su propio tipo de tentación, ¿no? Dice, cuando de sus propios malos deseos es atraído, ahí está el poder de la atracción, y seducido. Entonces, los malos deseos, después que han concebido, te fijas, como un embarazo, soy tentado, tengo mucho deseo por eso, me seduce nomás pensar eso, que quiero tenerlo. Entonces concibe, ya, logró el embarazo, se dio. ¿Y qué va a dar a luz? Al pecado. Una vez que logra el cometido del embarazo, pecaste. No hay más. Caíste. Atrapó la tentación. ¿Verdad? Entonces, la tentación es la raíz y el pecado su fruto, pero amargo. La tentación es la raíz y el fruto es el pecado. Siempre empieza tentación y terminamos a veces en pecado, no siempre, gracias a Dios. ¿Verdad? El problema es que muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de las tentaciones. ¿Me explico? A lo mejor yo sé que yo soy, no sé, codicioso, pero ¿qué me tienta? No sé. Pues ahí va a estar el problema. El chiste es que tienes que conocer muy bien tu corazón, identificar mis pecados, pero también qué es lo que me tienta, ¿no? Ahí me tienta el comer, ya lo sé. Tengo un problema con la comida, tengo un problema. Tengo que luchar toda mi vida con ello. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué me tienta? ¿Cuánto me tienta la comida? Ayuno 3 días, 24 horas, fíjate. ¿Y sabes qué? Todo de lunes a viernes hago dieta y hago mucho ejercicio. El sábado es el único día libre que me doy. ¿Sabes qué pasa el sábado? Estoy pensando en lo que voy a comer. ¿Te fijas la tentación? Estoy pensando, ay, voy a comprar un gansito. Ahora sí puedo comer un gansito. Y con una galleta de chocolate. Y ayer estábamos en Varones. Le dije a Tony que me empecé a sentir muy mal. Me sentí mareado y con ganas de vomitar y me dolía mucho el estómago. Entonces terminó Varones y yo ya me quería ir, pero como había dicho un comentario en Varones de que para promover el compañerismo, cuando acabe el estudio, quédense un rato a platicar. Entonces dije, pues ¿cómo me voy a ir si ni esta exhortación? Entonces me quedé un rato platicando, pero me sentía muy mal. Y en eso ya me despido y me voy al carro y me voy. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque me pasé todo el sábado comiendo. Caí en la tentación. Era mi día libre, pero mi día libre es para estar en ciertos límites, pero le metí el cuerpo. Y el señor es de estómago delicado, pues bueno, hubo un problema ahí, ¿no? Entonces, pero hay que conocer tus pecados y tus tentaciones. Eso significa velar, estar vigilante. ¿Cuáles son mis pecados y cuál de esos lo tienta para saber? Y estar vigilante que esa situación. Si yo soy muy chismoso y me encanta el chisme, pues bueno, voy a evitar estar en situaciones de chisme o con las personas que promuevan el chisme. Pero yo necesito reconocer, necesito ser humilde y honesto y decir, sí, yo tengo ese problema, ¿no? Por ejemplo, la palabra te exhorta de que ciertas asociaciones te perjudican. Mas, sin embargo, tú eres no pasa nada, yo me puedo llevar con cualquier. No, hay ciertas relaciones que te pueden perjudicar, dice Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay ciertas personas que no te convienen a ti, que por tu inmadurez
te van a desviar, te van a influenciar negativamente, evítalas. No caigas en la tentación. Como decíamos el otro día, el amor no es malo, el amor es neutro. No está mal que yo ame a Alicia, pero sí estaría mal que yo ame a otra mujer. El dinero es neutro, pero el amor al dinero es un terrible pecado. Mira lo que dice Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse, ahí está, una tentación. Quieren enriquecerse. No es malo la prosperidad, pero querer enriquecerse, caen en tentación y lazo. Ya, te atrapó. Es como una trampa. ¿Sí? En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está el amor al dinero. Entonces yo sé que soy codicioso y tengo la tentación de que me quiero enriquecer, cuidado. Que a lo mejor a mí enriquecerme es ahorrar 100,000 cosas al año. A lo mejor eso es enriquecerse para mí, ¿me explico? Pues tengo que tener cuidado. Cada quien a su nivel. Bueno, vamos a tener que pararle porque ya es hora. Ok, ¿algún comentario? Por ejemplo, el problema es que a veces la tentación es muy sutil. Por ejemplo, un hombre empieza a ganar buena reputación aquí en la iglesia, es un diácono, un residente pastoral, y está ganando reputación de piedad, de sabiduría y aprendizaje, que son cosas buenas. Entonces algunos hermanos se acercan, lo alaban por ello, comienzan a disfrutarlo, y él empieza a sentirse, pues me elogian bastante, me hablan muy bien de mí, me dicen que soy muy amable, que soy muy piadoso, que enseño mejor que Brian y Antonio, que este y que el otro, y el hermano empieza a sentirse, oye, se siente padre esto, ¿no? Entonces, siente agradable, que son elogios, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero las personas lo empiezan a alabar y él comienza a disfrutarlo, ¿sí? Y empieza a afectarle, al grado de que él estudia más, se prepara mejor para dar los estudios, cuida mucho del testimonio, pero para ser elogiado. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste la tentación? Estaba bien lo que estaba haciendo, el problema eran los motivos. Cuidado con eso. Cualquiera de nosotros puede caer para engrandecer la reputación, para que hablen bien de mí. Por ejemplo, a veces algunas hermanas elogian el físico de alguna hermana. Entonces esta hermana de repente empieza a buscar cómo vestirse para que en el fondo, sin darse cuenta, a lo mejor ella la elogien más y están alimentando su vanidad. O sea, entró la tentación, pero no se dio cuenta. Porque siente un momento, ay, mira tu edad, qué bien te ves, qué bien te queda esta ropa, y la otra no. Muy sutil, la tentación es muy sutil. A veces he observado que algunas personas están en la alabanza y las empiezan a elogiar, de que está muy bien la alabanza, que está muy bien la alabanza. De repente esta persona empieza a gesticular un montón, siente mucho la letra, casi llora cuando canta. Un drama. Casi tenemos un actor aquí. Terrible. ¿Sí? Me he dado cuenta, empiezan con mucho dominio propio, controlándose, y de repente ya, como han expresado que lo dirige muy rico en la alabanza, empiezan a hacer casi un espectáculo. ¿Sí? He observado esas cosas. Las personas que estamos en el ministerio de la enseñanza, en la predicación, hay mucho riesgo, mucha tentación a hacer las cosas para ser visto, escuchado, ¿verdad? Quiero que me escuchen a mí, prefiero que me escuchen a mí que a Brian, que a Tony, que a Yosimar, ¿no? Cuidado, ¿por qué? ¿Por qué quiero que me escuchen más a mí que a ellos? A veces pueden pasar esas cosas, hay que tener cuidado, ¿no? Hay cosas buenas, pero que los motivos son malos, ¿verdad? Entonces puede ser muy sutil. Mira, para terminar, una manera de que la tentación es muy sutil, que no nos percatamos de ella, es que empiezas a descuidar tus deberes cristianos, los que te vengan a la mente. Empiezas a ser un poco negligente, empiezas a ausentarte de vez en cuando más de los cultos. Ya no un domingo, 2 domingos, cada 2 meses, cualquiera falta. Ya le empiezas a ver muy normal, ¿sí? Tu corazón se vuelve flojo y negligente en las cosas espirituales.
tu adoración ya es muy formal, ya estás cantando, pero ya no le estás poniendo mucha atención a la letra. ¿Sí? Está el sermón, pero realmente no estás poniendo mucha atención, o ese pasaje ya lo conozco y realmente no te lo llevas y no lo aplicas a tu vida. Son cosas muy sutiles que te está empujando Satanás a entrar en tentación. Es muy común en nosotros, ¿no? Empiezan a descuidar su salud espiritual, ¿no? Todos los que se han apartado empiezan así. Digo, para que tengamos cuidado, todos. Empiezas a descuidar el compañerismo, te empiezas a ausentar ya no te importa tanto las reuniones de varones, matrimonios, femenil. Empiezan a ver esos síntomas, ¿no? Son síntomas que estás empezando a caer en tentación. Entonces, necesitamos velar y orar. Trae más información, pero ya no alcanza el tiempo. Velar y orar. Pero para velar necesito saber qué pecados tengo y qué tentaciones me pasan a mí. Y estar orando, perseverando, que nada más con la gracia del Señor es que yo puedo salir adelante de esta prueba.